Perashat Noach. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos este pequeño espacio de estudio y profundización en todo lo que es uno de los aspectos esenciales del estudio de la Sagrada Torá, y está referido, por supuesto, al tema del Musar. La escuela de la moral, de la ética, ha echado raíces muy profundas en el seno del pueblo judío, a partir de una concepción que pone su acento en el hombre, en nosotros, básicamente en los seres humanos, como para poder ingresar en una dimensión un tanto diferente a la cual estamos acostumbrados a ingresar. No solamente el mundo de la Torá y las mitzvot es el eje fundacional de la Sagrada Torá, sino y por sobre todo, y ante todo, también el eje de las midot. Si bien empiezan las dos con la misma letra, la continuidad entre mitzvah y midá es un tanto diferente. La mitzvah es algo que me deviene del Creador y que me alcanza a mí como parte de una ordenanza, como parte de una asunción de responsabilidad, Vaitzav Elohim et Adam. Y así aconteció en la primera perashá de nuestro Humash Bereshit, cuando Kadosh Baruj Hu ordena al ser humano, porque somos pasibles de recibir órdenes, somos pasibles de ser un recipiente para la palabra divina y para la ejecución de su voluntad. Pero también en esa Perashat de Bereshit, y hoy particularmente en Perashat Noach, la segunda de nuestras Perashiot, se dan también mención a lo que representan las midot. No es lo mismo a un Adán entronado en la tarea más excelsa del mundo, que es ser el socio de Dios, cuando ese ser humano que casi, dice el rey David, Batejassereu me'at Elohim, lo has coronado poco menos que divino, Hod be'adarte atereu, la gloria y el esplendor, con la gloria y el esplendor lo has coronado. No puede ser, decía, que ese ser humano simplemente cuando deba asumir una cuestión de responsabilidad, la única respuesta que le puede generar ante el Todopoderoso es Aisha Asher Natata Aimadi. Si yo transgredí, es a causa de la mujer que pusiste a mi lado. Eso es una midah ra'a. Eso es una cualidad que se transforma en un defecto. O sea, ingresar en esa culpa del otro para no reconocer mi propia culpa es uno de los aspectos que maneja la Sagrada Torá. Lo mismo que su hijo, Caín, cuando una vez que mató a Hebel y lo enterró, lo puso bajo tierra, la pregunta de Haye Hebel Ajija, ¿dónde está tu hermano Hebel? Él dijo, Ashomer Aji Anoji. La respuesta no es la verdad. Y la midá, ese defecto que se transforma ya en un círculo vicioso, es, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces nosotros reconocemos un poquitito cómo el ser humano se expresa. Por un lado, cumpliendo la mitzvah, y en ese sentido a veces somos personas sumamente observantes y sumamente rigurosas. No nos perdemos ni siquiera un ápice del cumplimiento de la mitzvah. Y la tratamos de cumplir con su mayor esplendor. Pero a la hora de tener que demostrar nuestra condición humana, a la hora de tener que asemejarnos más que nunca a imagen y semejanza, valga la redundancia, de la creación, la corona de la creación, el ser humano, es allí donde nos perdemos. Es allí donde eventualmente el camino nuestro se bifurca, se difusiona hacia espacios realmente increíblemente infrahumanos. Perashat Noach también tiene mucho de las mitzvot y tiene mucho de las midot. Es decir, toda nuestra Sagrada Torá tiene esto, pero aquí, como el relato tiene que ver centralizado en la condición de los seres humanos, entonces las midot forman parte de este escenario. Y creo que se aplica muy bien todo el tema que estamos
analizando en este tercer artículo del Rav Wolbe, cuando hablaba de Likrat Tafkid. Cuando el ser humano, aquí emplazado bajo la figura del Talmid Jajam, el Talmid Jajam no es tan solo una enciclopedia viviente que sabe textos y que sabe contextos, sino que el Talmid Jajam es alguien que ha aprendido también a vivir, que ha desarrollado un estilo de vida, y ese estilo de vida es lo que lo lleva a él a hacer esa corona de la creación. Y esa corona de la creación se manifiesta precisamente en todo lo que es su hacer, cómo actuamos, cómo somos, qué hacemos. Y hoy entonces tal vez se adecue, perdón, mucho a todo el escenario de lo que representa la vida de Noah y esto que es Likrat Tafkit. Dice Ravolve en su tercera parte. Mekabel milemala u mashpi'a lemata. Esa quien recibe de arriba e influye, da de sí su plenitud aquí abajo, eso se remite al Talmid Jajam, al hombre sabio, a Ose, que se ocupa de Binyano Shelolam, que se ocupa de ser una persona constructora, ser una persona no solamente de recibir, sino también de dar, y eso se habla el concepto de la construcción, construir nuestro mundo, nuestra sociedad, todos los días de su vida. Y de esta manera, dice, cuando nosotros podemos asumir esta forma de encarar nuestras cosas, se anulan todas las tendencias que pueden llegar a provocar el fracaso del ser humano que ocupa un lugar público. No olvidemos que durante los últimos encuentros, el Rav hablaba el Talmid Jajam Betafkid, quiere decir la verdadera esencia del hombre sabio aplicado al mundo de la Torá. Por supuesto, pero el hombre sabio es también aquel que sabe estar en una función pública y sabe dirimir y sabe discernir y sabe, por lo tanto, actuar en ese lugar. ¿Acaso existe alguna otra necesidad de hablar al Berejá? Ya necesitamos hablar de que la persona siga pensando en escapar de un honor imaginario y de una persona que todo lo que hace lo hace por amor al dinero, al sentido de la corrupción. Por lo tanto, dice, estos fueron los temas que trató la semana que pasó el Rav Wolbe. Entonces, no se trata solamente de estar en un lugar de privilegio, comillas, en lo que representa la Asok Betzibur, ocuparnos del espectro público, de la gente, de la comunidad, de las personas en general, con un interés de persecución de los honores, o tal vez, peor todavía, de tener efectos gananciales cuantitativos. A lo malahem la jabot de la kesef, pregunta entonces el Rav Wolbe, ¿qué tienen que ver el honor, la dignidad, la honorabilidad, perdón, y el dinero de la Talmid Jajam asher kulo chokhmah vechesed? Y un sabio cuya esencialidad pasa por la chokhmah, la sabiduría, aquello que la persona puede realmente trabajar desde sí, y el gesed, desde sí me refiero para su adentro, y el gesed que se manifiesta en la capacidad del hombre de poder dar. Beholzot, de todas maneras, dice Rav Wolbe, más allá de que todo esto pueda parecer o pueda parecernos que la persona sabia está lejos de todo esto, Amiksholim, los obstáculos son demasiados grandes, son demasiados, y nuestra facilidad de comprensión es muy escueta. Y por lo tanto, dice Rav Wolbe, es un deber casi ineludible de cada uno de nosotros de Leshanen, enseñarnos una y otra vez, Leshanen, Beshinantam, así como enseñamos a los hijos una vez, y una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta, y una quinta, etcétera, etcétera, etcétera. También nosotros debemos, en este caso, entrenarnos en la educación para nosotros mismos siempre, porque es aquí donde se puede prestar atención y podemos notar cuáles son, eventualmente,
los aspectos singulares que me hacen reconocer a una persona sabia que ocupa una emda ziburit, que ocupa una emda, una posición pública. Sniut kitzonit beinyane kesef. Eso es lo primero que marca. Curioso, ¿no? Para todas las épocas, obviamente, y hoy, siglo XXI, en todos los estratos del poder lo sentimos. Seniut dice que tiene que haber mucha humildad, mucho recato, si llamamos así también el aspecto de la Seniut, pero kitzonit, recato extremo en todos los temas ligados al dinero. ¿Para qué? Para que jamás profane su boca, su decir, le da ver tamid, para que no hable siempre esa persona sobre dargot, grados, niveles, zehuyot, derechos, teviot, demandas, con respecto a todo lo que es un sueldo, sus honorarios. Que minag anshe refuah mishpat baolam, como lo pueden sugerir los profesionales de la medicina o de la ley, de la abogacía en el mundo, del derecho. Esa es la tzeniut primera. La tzeniut del Talmid Jajam con respecto a todo lo que lo demás es real y que tienen derecho a exigir, pero bueno, los médicos como los médicos ahora residentes o que están haciendo la especialidad, van a hacer una huelga eventualmente porque están disconformes con las horas de trabajo, etc. O cuando el Ma'arejet HaMishpat, el sistema legal, también entra en determinadas circunstancias en conflicto. El Talmid Jajam no puede, el sabio no se puede declarar en huelga. Dice la realidad. El Talmid Jajam Nikeret Bepashtuta. El segundo punto es que el hábitat del Talmid Jajam, su hogar, su casa, su departamento, se pueda reconocer en ese departamento Pashtut, lo simple. Sheyeader Mimena Aluxus, que no sea un departamento precisamente en donde la manifestación del lujo o aspectos lujosos no se dé. Eso sería el primer punto. Y lo estoy diciendo cuando ayer, al estar unos días vacacionando en el sur de Israel, no hay como nuestra casa también, por cierto, para poder vacacionar. Ayer a la tarde pasamos junto con mi esposa sobre lo que fue el asentamiento de Ben Gurión, de David Ben Gurión, ¿no? Me viene ahora a la cabeza. Pasamos por el Tzerif de Ben Gurión. El Tzerif era la casa donde él murió eventualmente. Si bien él fue Rosh Memshalá, por supuesto, fue un hombre de grandísimas tareas en el pueblo de Israel, ya la última etapa de su vida, el sueño era colonizar el Negev y así toda la zona del Negev se transformó en la puerta de acceso a Israel en su desarrollo, por supuesto. Y si uno va a la casa de Ben Gurión, no va a encontrar una casa va a haber un tzerif, como una casa temporaria de madera. Y realmente la simpleza que había en esa casa, tanto en los sillones como en los escritorios, como en la cama donde él dormía, la pieza que él tenía, la pieza de su esposa Pola, estaban dos piezas separadas, los baños, la cocina. Increíblemente, hoy en día, cuando vemos nuestros departamentos o las casas donde vivimos, encontramos obviamente mucho más confort, ¿no? De lo que él solía tener. Por supuesto que tampoco había aire acondicionado en esa época. Cuando estoy leyendo acerca de lo que dice el Rav Wolbe, acerca del Talmid Jajam, y me permito decirlo sin tapujos, por supuesto, porque yo creo que aquí no estamos hablando de derechas ni izquierdas, estamos hablando de un ser humano integral. Y creo que bien vale la pena recorrer la historia de David Ben Gurión a la Bashal, porque fue un modelo ejecutivo de todo lo que representaba eventualmente el vivir en esa tzeniut.
el vivir en ese recato casi extremo, que realmente ayer nos emocionó y nos sorprendió. Asimana Sheni, la segunda señal, dice Rav Wolbe, es, con respecto al hombre sabio, Vitur Kitzoni al Kavod Medume. Es una renuncia in extremis a todo lo que es el honor imaginario. Vaya, aquí ya está tocando cosas que no son muy personales, que no son tan personales como difíciles, porque en última instancia están hablando acerca de quién no. El hecho de vivir en un lugar simple, etcétera, bueno, lo podemos asumir, pero esto de renunciar a los honores, una renuncia extrema, dice él, a los honores imaginarios, a cada uno nos corresponde el honor como ser humano. Nuestros padres nos ordenan la Torá, Kaved et abija ve'et imeja. Honra a tu padre y a tu madre. El Kavod está planteado en el marco humano. También en el Pirkei Avot se habla de Yehi Jevod, Javerja, Javib Aleja Kesherja, la honorabilidad de tu prójimo, como si fuera tan cara como la tuya. Jevod Moré, el respeto y el honor del Moré, que Jevod Shamayim, como el honor precisamente del Shamayim. Entonces, de una u otra manera, Kavod existe. El Kavod existe porque nosotros somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto somos Mehubadim. Mehubadim quiere decir que cabe en nosotros el honor. Lo que Rab dice es que sepamos anular el Vitur Kitzoni, algo extremísimo con respecto al honor imaginario. Antes en Israel, nos cuenta Rab, cuando los hombres, grandes hombres de Israel, estaban dentro de su pueblo, vivían dentro de su pueblo, Bichbot Melachim, y les rendían honor como a los mismos reyes, entonces tendrían que tener mucho cuidado y ser muy rigurosos y meticulosos con respecto a todo lo que fuera una sensación de engaño y de daño, mejor dicho, sobre su honor. ¿Por qué? Porque en ese momento se podría considerar como que se estaba dañando el honor de la Torah. Pero en esa generación, pero en esta generación, perdón, dice Rabolve, en nuestra generación, el problema de nuestra generación, antes la cosa era clara, quién era quién. Hoy, en nuestros días, dice Rabolve, es muy difícil distinguir, o nos cuesta mucho distinguir, valorar apropiadamente a el Talmid Jajam, al hombre sabio. ¿Por qué? Bueno, por la gran burut, ordinariez de Amaratsu, ignorancia, que ha caído sobre esta parte nuestro mundo. Ubarroba Shiflut, y tanta la bajeza que alcanzó el ser humano, que no sabe ni siquiera cómo honrar. Mashayach. Por lo tanto, ¿qué corresponde entonces? Pedir, exigir que haya cabot por la Torah. Yo entiendo, Rav Wolbe, entiendo que está diciendo una realidad. No porque nosotros nos merezcamos como personas, como seres humanos, aquello que nos merecemos. No, pero a veces hay formas de dirigirse al otro que no simplemente parece ser una forma lesiva de dirigirse al otro, sino dirigirse al otro por el nombre directamente, como si lo conociéramos de toda la vida, y eso no es la realidad. No es la realidad. Si yo le escribo al médico de familia por el mail, tengo que decir Shalom Lichbot Doctor. No me importa si él utiliza el mismo lenguaje o no. Lo que me importa es cómo yo utilizo el lenguaje. Yo le contaba a mis alumnos en las semanas que pasó, las otras semanas,
que jamás tuve la costumbre de hablar a mis Rabbanim en el sentido de tú y yo. Siempre hablé en sentido plural, por supuesto, porque Kavod Jajamim Imhalu, lo dice el libro de Mishlei, el honor es lo que van a heredar los sabios. Y entonces a veces se pierde, el Rab Wolbe es sumamente agudo en su expresión y dice, mira, hoy la ordinariez y la ignorancia que han caído en este mundo y la gran bajeza en la cual nosotros no sabemos cómo siquiera honrar, entonces que debemos exigir el honor de la Torá. Más aún dice, y al contrario, Kol Asher Talmid Jajam Itzvah Kavod, todo tiempo que el Talmid Jajam exija honor, y Ombro Beriot, van a decir las personas que Kavod Atzmo Udare, ¿saben lo que está pidiendo? Está pidiendo por el Kavod de la Torá, no por el honor de la Torá, está pidiendo por su propia honorabilidad. Ujedai Bizayon Bakatzef, y eso representa un aspecto en detrimento y denigrante en la función del sabio. La gente también sabe opinar respecto de lo que yo puedo exigir para conmigo mismo. Más aún dice el Rab, Nega istanen elenu me anshe olam aleutim asher acharei toar kavod. Hay un mal que se ha infiltrado en nosotros de las distintas personalidades del mundo, aquellas que viven el fuego, quiere decir el fervor, en función de un toar kavod, de un título honorífico. Bejol asher la Adam y ten beat toar. Y todo lo que la persona puede hacer en su vida es por tener un título. Frente a todo esto, con Simat Libam, la puesta de atención de los grandes hombres de Israel fue siempre, constantemente, disminuirse a ellos mismos, Lemaet Betoaram, y su título, su significación como persona. Y jamás, dice Rab Wolbe, he escuchado de los grandes de las generaciones, que él escuchó a grandes Rabbanim, que agregaron a su firma, cuando terminaban de escribir, el título Harab. Harab. Ni siquiera ponen Rab, Kim, sino ponían Jonepo, Keilat Kodesh Ploni, sino el que habita en este lugar, en la comunidad sagrada fulana. O firmaban Shomer Mishmeret HaKodesh Bekeilat Kodesh Almoni, o quien guarda la guardia de la santidad en esta comunidad sagrada fulana mengana. Y dice entonces, Mami Gojeje Taritza Jarei Toar. Dice, y qué ridícula parece esta persecución en pos de un título que me eleve como persona. Ese Talmid Jajam. ¿Quién es? Pregunta la Gemara en Shabbat, en la Gemara de Shabbat. Ese Talmid Jajam. ¿Quién es el verdadero sabio? Kol Shoalim Oto Alajá, Bechol Makom Beombra. Talmid Jajam es aquel que le preguntan por una circunstancia de la Alajá, en todo lugar y a toda hora, Bechol Makom, dicen en cada lugar, Beombra, y le dice. Pregunta la Gemara, Lemay Nafkamina, dice, ¿y con eso qué deducimos? Dimnuye a Parnas a la Tzibur. Dice, si es así, designémoslo como dirigente de la comunidad. Y Bejada Masechta Beatre, y Bekule Tenuya Beresh Metivta. Dice, si se trata de un solo tema que respondió Beatre en su lugar, que lo nombren dirigente en su lugar, pero Bejule Tenuya, pero si su ubicación forma parte de todo el ámbito de la Torah Shebe'al Peh, la Gemara en este caso, Beresh Metivta, en este caso que sea el Rosh Yeshiva, porque es una persona que sabe. Entonces puede ser que su sapiencia alcance para
ser un dirigente comunitario, o bien para ser Rosh Yeshiva. Y Aradno, lamentablemente, dice Rab Wolbe, hemos descendido. Shachachnu Torah Mai. Nos hemos olvidado de la Torah, ¿qué es? Aval Sof Asof, Gam Bedorenu Yeshnam Rashi Yeshivot. Pero, Baruch Hashem, finalmente, dice él, también en nuestra generación tenemos dirigentes de la academia de estudios, dirigentes de la Yeshivot, que bien merecen ese título, Reish Metivta, Rosh Yeshiva. Im Lefi K'nei Amidah, aunque también debemos tomar en cuenta que todo esto debe ser analizado y tenido en cuenta también bajo aquel rótulo que establecieron nuestros sabios, Iftach Bedoró, Kishmoel Bedoró. Iftach fue un líder en su generación, tanto como Shmuel fue un líder en su generación. ¿Qué quisieron decir los sabios con esta definición? Quisieron decir algo muy simple. Dor Dor Pedorshav, Dor Dor Mahacham. Cada generación tiene su liderazgo, cada generación tiene sus sabios. Entonces, de una u otra manera, Iftach Bedoró, que Shmuel Bedoró, por supuesto que no se puede comparar el lugar que tuvo Shemuel, Anaví, en el seno del pueblo judío, al otro lugar que tuvo Iftach. Iftach fue un juez que salvó temporalmente a Israel, militarmente fue fantástico, un estratega realmente único, pero a nivel espiritual, poca era la influencia que tuvo sobre el seno del pueblo judío. Shemuel, diferentemente, de gran diferencia, Shemuel es el que instala dentro del seno del pueblo judío una nueva conducción. No solamente es el profeta. Por cierto que es el profeta que sobresale en él, pero lo que sobresale por sobre el profeta es la conducción, el liderazgo, el poder recorrer de norte a sur al pueblo judío, el poder conducirlos y hacerlos crecer espiritualmente y acercarlos fundamentalmente a su fuente. Por eso dijeron los Jajamim, Iftach Bedoró, Kishmoel Bedoró. Dice que nosotros deberíamos analizar a los sabios de nuestra generación, teniendo en cuenta las diferencias estas que acabamos de mencionar. Así como hubo un Iftach en su generación, también hubo un Shmuel en su generación. Pero, ¿qué zilzul hay? ¿Qué desprecio hay en que todo docente, Dardeka es Dardaka, quiere decir cada docente menor, Notera Tarale Atzmole y Kare Ram? Dice, ¿qué pasa con hoy en día que todo el mundo, siendo un moré raso, se llame Ram? Ram quiere decir aquel rabino que tiene a su cargo la educación de ese grupo de alumnos, eventualmente. Ramim son aquellos docentes que están actuando en las yeshivot, en las escuelas, enseñando distintas aulas. Talmid Jajam Amití, dice Rab Wolbe, el hombre sabio, verdaderamente sabio, Boreach Metoarim, sabe escaparse de todo lo que son los títulos, e inclusive de aquellos títulos que no le son para nada apropiados. La verdadera grandeza se reconoce en la Torá y en las acciones. Si quieres, ve y apréndelo de dos grandes de las generaciones últimas, el Hafetz Haim y el Hazon Ish, Zechutam Yagen Alenu, que los dos, ninguno de los dos ocupó un puesto a nivel público, a nivel oficial, y sobre ellos se podría decir, Ein Omer Be'en Devarim Be'en Ishma Kolam. No hay quien diga, no hay palabras, su voz casi que no se escucha. Ubeholzot, y a pesar de eso, dice Rab Wolbe, continuando el pasuk, de Tehilim 19, Bechol haaretz yatza kavam ubiktze tevel milehem.
En toda la tierra salió su luz, sus sonidos también, y en el extremo del universo sus palabras. A veces no hace falta tener grandes títulos, dice el Rab Volve, como para que su palabra sea escuchada y sea irradiada. No es el título lo que le hace a la persona que trascienda, sino que es la sabiduría que Hashem le ha dado en su corazón para poder trascender. Y eso es una de las primeras enseñanzas que nos trae hoy en día el escenario de nuestro estudio de Musar con respecto a Noach, si queremos aplicarlo a la Perashá. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach fue un hombre justo e íntegro en su generación. Ayer explicábamos una visión completamente interesante del Meshech Chochmah, precisamente, que nos llamó mucho la atención. Sin embargo, la lectura de los Jajamim era que en el comienzo hay un hombre que es Ish Tzadik Tamim. Era propio para Noah utilizar o que el texto utilice esas dos denominaciones. Cuando va a comenzar el diluvio, a Kadosh Baruj Hu le dice que ingrese en la Teba ki otja ra'iti tzadik, porque a ti te he visto hombre tzadik. Ya vemos cómo que disminuye un poco el título. ¿Verdaderamente eran las ropas de Noah el ser lo que era? ¿O verdaderamente era una persona que merecía tener un perfil mucho más bajo? Por último, terminó el diluvio y ya en la tierra, Vayajel Noah Isha Adama, ya el hombre tzadik, el hombre tamim, dejó de ser y pasó a ser el Isha Adama, un hombre de tierra, quiere decir un hombre ahora que ha descendido los estadios más elevados a los cuales había llegado. Y después, por supuesto, cuando ya es hombre de tierra, Bait Galgel, Tojaolo, se desnudó, descubrió su desnudez dentro de su tienda y todo lo que representa esa degradación del ser humano. A veces la vida nos lleva, por supuesto, dice Rab Volve, a tener lugares, escenarios donde actuar. Ante todo, cada uno y una de nosotros tiene un escenario natural de actuar, que es su sociedad, su comunidad, su familia, por sobre todas las cosas, su trabajo. Y por supuesto que hoy en día la hipervaloración es no cómo es la persona y quién es la persona, sino qué título ostenta. Si se tiene determinado título, se puede acceder a determinada tarea. Y eso es todo lo que está discutiendo Rab Volve con respecto a los grandes títulos. Porque en última instancia, el esfuerzo del estudio es un esfuerzo natural que le cabe al ser humano. Nadie va a ser por el título que tiene. Uno puede haber alcanzado tal título o tal otro, pero en última instancia hay algo que se debe preservar en la condición. Y él le hablaba de dos cosas. Uno, una tzeniut kitzonit, un recato pero extremo en todo lo que representa el tema económico. Y el segundo era vitur kitzoni al kabod medumé. Y lo segundo era una renuncia extrema a todo lo que son los honores imaginarios. Y a veces nos desacostumbramos a esa realidad, porque lo que esperamos simplemente es que en función de aquello que dice nuestro sello, nos traten. Y la verdad que está lejos de ser eso, sino que en realidad cada uno debe ser tratado primero por quien es. Y luego, cuando ya entra en ese intercambio fértil con el otro ser humano, ahí nos podemos dar cuenta mucho más cómo somos. Continúa el Rabbi y nos dice, hasta aquí hemos hablado del Talmid Jajam, del hombre sabio, cuya tarea es Zikuy Arabim, es el beneficio del grupo y esa es su ocupación natural. Y por supuesto que también nuestra generación necesita de todo eso con mucha mayor razón en los tiempos post-holocausto. El holocausto, la Shoah, que sufrió el pueblo de Israel y que dio con la vida el asesinato cruento de la mayor parte de sus sabios y sus grandes hombres. Umiten, dice Rab Volve, ¿y quién nos dará la posibilidad, apelando al Todopoderoso,
y que tengamos el mérito de construir inclusive algo de esas ruinas del mundo de la Torah que produjo el nazismo y el marxismo. Sin embargo, no todos los Bene a Torah, no todos aquellos que están en el mundo de la Torah, Mesugalim liot mitofsei Torah, están en condiciones de ser. Una cosa es Bene Torah, quiere decir, Bene Torah es un Ben Torah, es alguien que ha estudiado la Torah. Pero no todo el mundo está en condiciones de ser Tofsei a Torah. Tofsei a Torah, ¿qué quiere decir? Aquellos que la llevan en su mano. ¿Qué quiere decir? Aquellos que logran alcanzar el puesto de Rashei Yeshivot, que están como dirigiendo una academia de estudios religiosa, o Yoshbim al Midin, o que están en el juicio, en el Betadin, o Mikzoah Hiuni Beyoter, o en alguna profesión que resulte de vital importancia. Los educadores, Mejanjim, Betamit y Yut al Jamim Benenu, y también siempre habrá entre nosotros hombres sabios que se dirigen a la ocupación de Masá Umatan Melajá, a la tarea del comercio y del trabajo. Benegam Alenu. Y también, dice, también a ellos nosotros debemos tratar de informarles a aquellos que se dedican con tantas ansias a su tarea la profesional. Deberemos también darles a saber el Da'at Torah, también lo que nuestra Sagrada Torah opina al respecto. Quien lo que Israel, porque el Dios de Israel no se desespera de contarlos a todos ellos, al mejor médico, a la mejor psicóloga, al mejor escribano o al abogado, no importa si es mejor o peor, pero Akadosh Baruj Hu no deja de contarlos entre sus servidores. ¿Por qué? Porque una tarea inmensa está puesta sobre ellos, Ba'asher Em Sham, en cuanto a lo que ellos están en ese momento, en cuanto a la tarea que ellos desarrollan. Ellos también necesitan saber que siendo también Talmidei Jajamim, son sabios, no solamente que están en una Rosh Yeshiva, sino que están en el comercio o están en una profesión vital. Ellos deben saber también, dice Rab Volve, Mutal Alehem, siendo personas sabias, sobre ellos recae también Oskim Beviñana Olam, que también sobre el abogado, el escribano, la médica, el psicólogo, el veterinario, también sobre ellos recae el Oskim Beviñana Olam, del ocuparse de la construcción de este mundo, en su trabajo, con su dinero y por supuesto con su Torah. Entonces preguntan, ¿con su trabajo cómo? Ita Behazar. Dicen los Jajamim, en el Midrash Talpiot, nuestros sabios de memoria, Hanoch Tofer min Alim Aya. Está hablando de Hanoch, el descendiente de Caín. Kadosh Baruj Hu, de la línea de Shet. Caín también tuvo un hijo Hanoch, pero sobre él construyó una ciudad. Hablamos de uno de los descendientes que hablamos en los 5 minutos de Torah. En esta semana de Hanoch, a los 65 años, en 365 años, y la cajotó Elohim. Quiere decir, lo llevó Dios con él. O sea que Hanoch no murió. Y explicábamos allí que, dice el Midrash Talpiot, Hanoch Tofer min Alim Aya. ¿Qué se dedicaba a Hanoch en su vida? Era zapatero. Be'alkol tefirá, allá meyajed y Judim. Y sobre cada tefirá, cada vez que daba una puntada para elaborar el zapato, el calzado, ¿qué hacía? Meyajed y Judim. ¿Qué quiere decir? Meyajed y Judim. ¿Trataba de qué? De Shem y Jud. Trataba en última instancia de unir cada acción que él hacía como si fuera pensando en la magnitud de un creador y de todo lo que representa ese emplazamiento del ser humano haciendo una tarea que es, por más que resulte profana, como hacer un calzado, también tenía que ver con la idea de pensar en Dios.
Cita aquí el Rab Volve, el Rab Israel Salanter, nuestro gran maestro, explica, Me ayu akavanot beijudim elu. ¿Cuáles eran las intenciones que tenía Hanoch, este simple zapatero, haciendo estos ijudim, haciendo este escenario de unir a los nombres sagrados cada puntada que él daba? Al kol tefilá itkaven, en cada vez que daba una puntada de hilo, se dice así, ponía la intención, decía que ese zapato o ese calzado fuera fuerte, duradero y bueno. Y aquel que lo calce pueda disfrutar del mismo. Dice que no está diciendo el Rab de Salanter con todo esto, que estos hijudim no se refiere a que tenía que hacer cosas ocultas y que decía palabras que no se podían entender. No son inyanim ni starim, no son temas ocultos, sino cuando una persona ha puesto la intención de hacer con la obra de sus manos la bondad y el amor a las criaturas, no tienes un ijud gadol mize. No posees un ijud, ese es el ijud, leyached. Esto es dirigirlo hacia alguien. No tienes un ijud más grande que este. Qué maravilloso, ¿no? Cada punto que daba, cada costura que hacía, esa es. Decía ese ijud, que sea utilizable, que sea bueno, que sea duradero, que sea útil. Rabbi nos dice, para sorprendernos más, de Omer, por lo tanto de aquí tú podrás deducir que cada persona en su profesión, en aquel oficio que ha elegido o que le ha tocado en suerte, puede leyajed, puede dedicar, puede apuntar, puede unificar en ese sentido, taharat midot, todo lo que es la pureza de su esencialidad del ser, las midot, y maaseh yadav, con la obra de sus manos, ulekadesh hayat mamash, y puede consagrar su vida concretamente. Y esto estamos todos aquí, en cada cosa que uno pretende hacer. Y no estamos hablando aquí solamente de la persona que se dedica a la Torah, y que se dedica a la Torah con mucha más razón. En el mundo de Akadosh Baruj Hu, no hay ninguna cosa, dice Rav Volve, o esek, u ocupación, giloni. Voy a poner entre comillas, muy interesante. En un lugar donde hay midot tovot, en cada espacio donde existen buenas cualidades, atributos, amor, bondad, se consagra toda la tarea y se eleva al punto de ser Avodat Hashem, concretamente. Lo que hagas, si lo haces acompañado de midot tovot, de esas buenas cualidades, de Gesed, amor, bondad, Ahavá, amor, toda la tarea que tú hagas es una tarea que se consagra como Avodat Hashem. Nefizé, Yeshanu Lehavin, Maaser Rab, Mefusam, Rabbeinu Agaón, Israel, Salanter. Dice, a partir de esto, es que podremos comprender una gran enseñanza famosa de nuestro maestro, Geón Israel, uno de los más grandes sabios de Israel, el Rab Israel Salanter, que en cierta oportunidad se retrasó en llegar, raro para el Rab, a la tefilá de Kal Nidre. Y cuando retornó el Kahal, cuando el Kahal, la comunidad, retornaba del Bet Knesset, lo encontraron al Rab de Salanter junto a un carrito de bebé, a una cuna de un bebé que estaba llorando, porque su mamá había ido al Bet Knesset y lo había dejado solo en la casa. En Safek, no hay ninguna duda, dice Rab Volve, que Rabban Shel Israel, los Joeden,
Dice que este gran maestro de Israel, que en paz descanse, su descanso sea en el Edén, nos vino a enseñar con ello alajá le maasé, una alajá concreta, que cada ser humano debe hacer su tarea en lugar, de la Ashgajá Elioná Midaoto, en el lugar donde la providencia divina lo ha puesto a él. Y por lo tanto, la tarea de la mamá, esa mamá, era cuidar a su hijo. Y cuando la mamá abandonó ese lugar para ir a rezar Kan Nidre en el Bet HaKnesset, esto no era sino una mitzvah que se viene a cumplir transgrediendo la voluntad divina. Mitzvah abba be'avera. Más aún dice, Bebatelet kedushat hachaim. La mamá estaba anulando la santidad de la vida y la avodat Hashem y la tarea de Dios impuesta sobre ella. Que pensando la madre que avodat Hashem mitzvah davka bebet HaKnesset, pensando que la avodat Hashem, el servir al Todopoderoso, se encuentra solo en el Bet HaKnesset. Benafoju. Y es todo lo contrario. Mekomá beavodat Hashem, el lugar de esa mamá, en todo lo que representa a avodat Hashem, el servir al Todopoderoso, era precisamente por medio de su hijo, que tanto lo necesitaba a ella y por sobre todo a su cuidado. La segunda exigencia es Shmirat Adin, que seamos cautelosos con todo el tema de la justicia y del juicio. Kol Mikzoah, toda profesión, bendición notab, cada profesión contiene su ponernos a prueba, ya sea una engaño, que lo podemos hacer un engaño con la palabra, lamentablemente, o si no, el engaño económico, o behen shelach tzedek, shelchat tzedek. ¿Qué quiere decir? Quiere decir con que a veces justificamos alguna realidad, pero sin verdaderamente estar de acuerdo con que esa realidad nos compete a nosotros. Ya sea con respecto a los clientes, ya sea con respecto a los operarios que trabajan con nosotros, ya sea impidiendo la venta de cosas prohibidas o impidiendo algunos métodos comerciales que de por sí están prohibidos de desarrollar. Cuando acontece algo de todo esto ante la presencia de un sabio, tiene que saber que esa es su tarea. La tarea de él es la amot banisayon, superar esa prueba, belishmoret halajá, y cuidar íntegramente la halajá. Umagam, y cuanto más dice que hay aquí un kiddush Hashem, una santificación del nombre divino, bidvar biyoto yadua que talmid jajam. Más que nada, cuando la gente sabe que esa persona es una persona ilustrada, es una persona sabia. La segunda es esa, Shemirat Adin. La tercera, dice también, la persona que se sustenta de su trabajo, trabaja y de eso gana su sustento. La Torah no se desespera para que esa persona quede en algún momento como un sabio verdadero y que se ocupe de la Torah con intenciones, con análisis en forma analítica, con shkidah. Quiere decir que es una persona que estudia la Torah en forma temprana y permanente y que pueda elaborar y pensar y requerir su Torah a cada hora. Todo el tiempo que la preocupación que tiene por la parnasá, por el sustento material, ocupa a ese ser humano todas las horas del día, y la persona está preocupada verdaderamente cómo va a llegar a fin de mes y pagar su alquiler o pagar sus deudas, y eso verdaderamente lo ocupa en su pensamiento. Es una de las cosas más difíciles, y a pesar de todo, aquí también vamos a tener que traer las palabras de
Otro de los grandes pilares del pensamiento judío, Rav Haim Mivolojin, Zecher Tzadik Libraja, que dice que em matvim kava haim le talmid jajam, que también las palabras de Rav de Volojin son las que vienen a delinear un aspecto de la vida para un sabio que vive de lo que hace. Beja de Rabbi Ishmael dice en aquella derashá que trae el Rav Haim de Volojin, de Rabbi Ishmael, que dice Masejet Berajot, Beasaftá de Ganeja, habrás de reunir, tu grano, Anhek Baem Minhag Derejeretz. Acostumbra a dirigirte y hacer con ellos Minhag Derejeretz. Minhag Derejeretz quiere decir una tradición secular, común. ¿Qué dice aquí en el Nefesh HaChaim, el Rav Haim de Volojin? Ainyan, כי ודאי שאין דעת רבי ישמעאל, שיהיה הרשות נתונה לאדם לפרוש, חס ושלום. Dice, aquí lo que está enseñando, dice, seguramente Rabbi Ishmael, no es que yo pueda como persona dejar de lado, abandonar, Dios no permita, af lisman mu'at, me'esek Torah, que el ser humano no se desprenda de ocuparse del estudio de la Torah y que solamente se dedique a la parnasá, y que se anule entonces en ese momento que me ocupo de mi parnasá, entonces de que no me ocupe absolutamente del ese Torah en absoluto. Omnam, sin embargo, Ramzu Bilshono Akadosh, Anhek Baem Minhag Derejeretz. Y por eso nos dio una insinuación muy profunda, dice el Rabbi Haim de Volojin. Dijo en un lenguaje sagrado, Anheg Bahen Minhag Derejeretz. Lleva en ellas una tarea secular. Quiere decir, Imahem. ¿Qué son Imahem? Aneg Imahem, con ellas, con las palabras de la Torah. ¿Qué quiere decir? Que también en ese momento, cuando tú te estás ocupando de tu parnasá, de tu sustento, porque si no, no llega a reunir lo que necesita y la preocupación será mayor, para poder ocuparse de su familia, Arcol Panim, pero de todas maneras, entre sus ideas y pensamientos, en su pensamiento, esté pensando en ese momento también en Divrei Torah. Maravilloso. Viene Ejreach, dice Rab Volve, lo que resulta obligatorio, es el Mid Jajam, el hombre sabio también en nuestros días, y Tlamet, se ejercite, se entrene, le arher de Divrei Torah kol sha'ah, que pueda cada hora repasar algo, retener algo, lo que leyó, lo que estudió, lo que estudió en Shabbat, lo que escuchó en el Bet Knesset. Le arher de Divrei Torah kol sha'ah. No estoy estudiando, pero estoy pensando, como dicen las Tosafot en la Gemara de Sotá, Perikhualo Zmanei Limud, y a partir de ello que pueda establecer tiempos fijos de estudio, donde pueda analizar, donde pueda hacer ya con mucha mayor expertez, para que pueda salir a su trabajo, y Adam la abodató a de Arev, como dijimos recién, en los 2 días de Rosh Chodesh, en Barejí Nafshi, de acuerdo a la tradición sefaradí ashkenazí, que el hombre sale a su trabajo en el amanecer hasta el atardecer, Bemita'an shel machshavot de Divrei Torah, con una carga realmente inusual de pensamientos de la Torah. Y para finalizar, Pegam Bechol Ele, Adain lo yatzaya de Jobato que Talmid Jajam. Y aún con todo esto, dice Rasvolve, aún todavía no cumplió con su tarea de Talmid Jajam. Cuán grande es la prueba de ser un hombre, un ser humano, que esté sumergido en sus ocupaciones y se olvide la regla más trascendente y se olvide de sí mismo. Yadane Emana sabría con fidelidad, y Edad Emana habrá de saber con fidelidad, que Hayabu Liyot Mibne Aliyah Betorah Musar Gambiach, que si la persona
quiere verdaderamente, deberá ser Bene Aliyah, una persona que cobre vuelo en todo lo que sea la Torá y el Musar. La Torá y la moral y la ética en conjunto. Para establecer tiempos fijos también para estudiar Musar. Porque de esta manera tal vez pueda fortalecerse en pensar sobre su tafkido amiti, sobre su función verdadera sobre la tierra. Shebevadai, por supuesto, y no le arbotón, no es que incremente la riqueza y los valores y las cuentas de banco, pero sí en cada aspecto que haya tenido éxito en su tarea, en su labor, reconozca su obligación de tzedakah, de gemilut hasadim, de obrar el bien, de sostener la Torah en forma modesta y recatada, humesirat nefesh, y todo lo que es una entrega denodada, lo que representa, dice eso, el escenario de todo ser humano. Muy bien, esto es parte de nuestra preparación para lo que es este Shabbat Kodesh, siguiendo los criterios de los sabios, estudiando Torah y fundamentalmente proponiéndonos un cambio, un camino hacia lo que debe ser nuestra sensibilidad con respecto a la Torah y respecto del trabajo. Como ustedes se dan cuenta, la tradición judía, los jajamim, no estaban peleados con respecto a lo que es el trabajo. Yafé, Talmud, Torah, im derejeres. Es bueno el estudio de la Torah con derejeres, con el estudio secular, porque ambos nos llevan a que olvidemos el pecado. Pero, Kol Torah she'en imam melajá, dice toda Torah que no está acompañada de un trabajo formal, sofá betela. Finalmente se anula la Torah. Y en este caso, obviamente, tendremos que asumir un rol esencial en todo lo que es el concepto de Torah y Avodah. Shabbat Shalom y Chodesh Tov Mevorach, que tengamos un Shabbat muy bellamente hermoso y fundamentalmente que tengamos un Chodesh bueno, este mes de Mar Heshvan, que nos llegue con todas las brajot de lo que representa el tiempo del pedido por las lluvias. Shabbat Shalom. Gracias.